Si Janet Jara hubiera dicho que ella piensa gobernar por decreto, ¿qué tole habría en Chile, no? ¿Qué escandalera? Lo dijo Kast. Kast pretende y minimiza la labor del Congreso, un Congreso que, entre otras cosas, aprueba la ley de presupuesto de la Nación. Tampoco dijo que la quería labor gobernar por parlamentaria. decreto, senadora. Solo para hacer la corrección. Bueno, pero ¿y qué es lo que dijo? Esto es Más 569, el podcast, en Spotify y en YouTube. Soy Jorge Garretón. Partimos con un nuevo episodio. Es lunes 25 de agosto del 2025, episodio 54 de Más 569, el podcast. Esto es una producción de Más 569 Medios. Soy su productor, editor y presentador Jorge Garretón. Estamos en Spotify y en YouTube cada lunes y viernes temprano. Como ya nos escuchas o en YouTube o en Spotify, te invito a dar like, comentar, suscribirte y compartir para ir creciendo como medio de prensa opinante en política y economía. Vamos con la edición 54 del podcast. Hoy hablamos de cómo nace el autoritarismo y en el segundo bloque, la barbarie de Avellaneda en Buenos Aires. Vamos al primer tema de este día lunes. La normalización del discurso autoritario y dictatorial por parte de la extrema derecha chilena, o cómo el fascismo va reconstruyendo su narrativa y muta en el tiempo. Primero, conceptos para analizar. Estos temas son analizados tras la óptica y análisis del profesor de filosofía Jason Stanley, ex profesor de la Universidad de Yale. Ahora, en estos meses, dejó Estados Unidos para ir a trabajar en la Universidad de Toronto, en Canadá. Jason Stanley es doctor en filosofía. El profesor Stanley estudia el lenguaje y estrategia del autoritarismo y el fascismo. Su visión es interesante ya que es una visión global de cómo opera hoy el autoritarismo, que no es otra cosa que fascismo. Tomando los lineamientos del profesor Stanley, podemos decir que el autoritarismo o neofascismo del Partido Republicano y los nacionalistas libertarios es un discurso extremo que estuvo dormido desde los años del retorno a la democracia tras la dictadura fascista y genocida cívico-militar de Augusto Pinochet Ugarte. Pero este discurso despertó, o ese anhelo de orden y seguridad con mano dura del fascismo chileno, despertó tras el estallido social o el llamado octubrismo del año 2019. Y luego tras la pandemia, la emigración descontrolada durante el gobierno de Sebastián Piñera de venezolanos al país. Entonces nos encontramos con un escenario donde el autoritarismo neofascismo chileno busca identificar un enemigo. El enemigo es el octubrismo, el Frente Amplio, el presidente Gabriel Boric, los zurdos, los comunistas. Ese es un enemigo que hay que erradicar. Por eso Evelyn Matei y Johannes Kaiser, ella de Chile Vamos, de la UDI, y Johannes Kaiser, el nacionalista libertario, hablan de recordar el golpe militar de 1973. Hablan de su apología, lo justifican, que las muertes eran necesarias y justificables, ya que eran ellos o nosotros. Nuevamente ese discurso falso que reconstruyen y recrean y que van construyendo siempre en el tiempo. Ese discurso falso que ellos, los comunistas, querían instaurar una dictadura marxista y matarnos a nosotros, las personas de bien. Por eso se actuó de forma preventiva y se hizo el golpe de Estado. Hoy ese elemento está presente en el odio al gobierno de Gabriel Boric y toda la izquierda, a los zurdos, a los comunistas, a los marxistas, que son sucios, que son indecentes, antipatriotas.
es decir, un discurso que niega al otro. Luego, con la migración descontrolada, la seguridad se transforma en un concepto fundamental. Claro, la seguridad, el crimen, la violencia extrema jamás vista de bandas criminales chilenas y estas venidas desde Venezuela y en menor forma de Colombia, República Dominicana y Perú, pusieron en juego a la efectividad de nuestras instituciones a las cuales les costó adaptarse. Pero lo hicieron y hoy están obteniendo importantes resultados y efectividad. Pero el discurso autoritario no felicita la efectividad del crimen. Busca otra cosa. Busca el miedo, poner orden en la casa, la mano dura. José Antonio Kast y su partido autoritario neofascistoide es muy preciso en su lenguaje. No habla del pasado, habla del presente y del futuro. Habla de un gobierno de emergencia en seguridad, emergencia económica, emergencia social. Es decir, estamos viviendo un estado de emergencia, para lo cual se requiere gobernar con efectividad usando el lenguaje republicano. Efectividad es mano dura, mano efectiva es mano autoritaria, mano que gobierna a espaldas del Congreso porque es poco efectivo y busca gobernar con todas las herramientas administrativas del Ejecutivo para gobernar por decreto, para instaurar el estado de emergencia y destruir las bases de la democracia chilena. En ese sentido, la emergencia, todo se hace desde el mismo 11 de marzo en adelante. Gobernar por decretos porque estamos en un momento de urgencia. Es un estado de emergencia. Luego tenemos un discurso que los medios normalizan y justifican el lenguaje de Kast y de los republicanos. Kast es democrático. Nunca ha dicho que gobernará por decreto. Se justifica su lenguaje en la prensa corporativa chilena, en la televisión, en el Mundo Mercurial, en La Tercera y todos los quienes siguen la línea editorial de El Mercurio y los medios como Canal 13. Incluso el canal público TVN justifica y normaliza el lenguaje autoritario de Kast. Veamos ejemplos de ello. La entrevista de Iván Valenzuela que le hizo a Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano. Aquí tenemos la normalización del discurso autoritario. Y bajo la manera en que normamos el país se divide en dos. Uno es lo que es materia de ley, y que es bastante acotado y es una lista taxativa que está en la Constitución, y el resto le corresponde al presidente de la República, es lo que nosotros denominamos la potestad reglamentaria del presidente de la República. Y en eso, una de las maneras de manifestar esa potestad son los decretos, los reglamentos, las instrucciones internas, en fin, todo eso que pasa a ser vinculante. Así como la ley es vinculante, todo lo que está ahí es vinculante. El espectro es enorme y tú sabes muy bien, y a esto se refería José Antonio, que no requiere, digamos, interpretación, porque la verdad todos lo tienen bastante claro, salvo los que quieren hacer cuento de esto, es que un proyecto de ley se demora tiempo, son cambios más estructurales que efectivamente nosotros vamos a hacer varios y en parte, digamos, me lo tienen encargado a mí, todo lo que tiene que ver con seguridad, todo lo que vimos en El Salvador y en otras partes, pero eso corre en paralelo de echar a andar todas las medidas administrativas que le corresponden al presidente de la República, y en eso sí que estamos lo suficientemente claros, lo reafirmo y lo complemento, lo que decía José Antonio. No vamos a perder ni siquiera un día, o sea, no es el día 12 de marzo, sino que el día 11 de marzo van a haber una serie de medidas administrativas dentro de las potestades del presidente de la República para encauzar lo que corresponde, digamos, que es que los delincuentes estén adentro de la cárcel y la gente pueda ejercer sus derechos fundamentales. Para dejarlo expresamente claro, y no creo que sea ofensiva la pregunta porque realmente está el debate como para hacerla, hay un compromiso irrestricto con las reglas de la democracia, digamos.
O sea, casi que ofensiva la pregunta. Por pero... eso lo advertí, digamos. Por supuesto, pues Iván, si hay algo que nosotros queremos hacer, que de repente la gente lo puede encontrar medio como obvio, pero es restablecer el Estado de Derecho, que se aplique la ley, que se fortalezcan las instituciones. Todo el debilitamiento, en donde Jara estuvo involucrada, el debilitamiento de las instituciones, particularmente desde el año 2019 y los meses siguientes, de octubre del 2019 en adelante, sufrió y le hizo mucho daño al país. Nosotros lo que creemos firmemente es que en la medida que tú logres hacer que las personas cumplan con la ley, respeten, digamos, las instituciones, la institucionalidad, que el equilibrio de los poderes del Estado opere, que los balances, digamos, dentro de los mismos estén andando correctamente, la cosa va a ir andando. Y bueno, por supuesto, con un ejecutivo, tú sabes que el ejecutivo es lejos, digamos, donde se concentran las mayores facultades desde que somos república, digamos, en Chile. Y evidentemente que lo que nosotros consideramos ha faltado es tener un ejecutivo determinado, digamos, con la valentía y el coraje para ejercer sus atribuciones. Y acá no hay... O sea, si alguien se está postulando a la presidencia de la República, tiene que tener súper claro que a él le va a corresponder una serie de cosas que son fundamentales. Por de pronto, digamos, cuando hablamos de restablecer el sentido de autoridad, de reivindicar el uso de la fuerza legítima por parte del Estado, si todos nosotros renunciamos al ejercicio de la fuerza para resolver nuestros problemas, Iván, y se lo entregamos al Estado, no es porque lo guarden en un cajón, sino que es para que las instituciones en donde se deposita ese uso de la fuerza efectivamente lo hagan valer y con eso se proteja a la población. Eso dentro, digamos, de muchas otras atribuciones. Ya, ahora usted dice, esto pasa porque José Antonio Kast va primero en las encuestas, pero también, y es una explicación complementaria, no la sustituye esa, también es porque José Antonio Kast ha tenido el halo del autoritarismo permanentemente, entre otras cosas por los ejemplos que ha reivindicado, por las visitas que ha hecho, Meloni en Italia, Orbán en Hungría, Bukele en El Salvador, estoy hablando no de las personas, sino de la experiencia, en algunos casos esas mismas personas. No toca esa tecla esta polémica por el gobernar por decreto y por lo tanto también no es responsabilidad del propio candidato. Lo que para algunos peyorativamente tratan de instalar como autoritarismo, para nosotros es determinación. Lo primero, las reglas de la democracia. Luego no hay contrapregunta alguna cuando se habla del Estado de Derecho, que no hay Estado de Derecho según Esquella y republicanos, que el Estado está vulnerado y debe ser recuperado para hacer cumplir la ley y hacer respetar la ley. Iván Valenzuela nunca contrapregunta, nunca se sorprende que hay vulneración del Estado de Derecho en Chile, que el Estado de Derecho desapareció. Nunca, en ningún momento, Iván Valenzuela hace esa pregunta o lo coloca en jaque. Jamás es condescendiente, es complaciente, mejor dicho. Iván Valenzuela, en esta entrevista del día jueves 14 de agosto, es un ejemplo de cómo se va normalizando el autoritarismo, se le da validez, una cara democrática. Es decir, estado de emergencia, ya que hay urgencia para implantar los decretos a partir del 11 de marzo del 2026. Iván Valenzuela justificó o normalizó el discurso de Esquella, quien buscó asegurarse de que no era igual al autoritarismo de El Salvador o Hungría. Obviamente no, dijo Esquella. Solo fuimos a conocer experiencias de cómo tratar con bandas criminales en El Salvador, y la construcción de la megacárcel, y la migración ilegal descontrolada hacia Europa por Hungría. Dos ejemplos de la normalización del discurso de José Antonio Kast. La palabra literal, la carencia de interpretación en el canal público de TVN, también se normaliza el discurso de gobernar por decreto. Si Janet Jara hubiera dicho que ella piensa gobernar por decreto, ¿qué tole habría en Chile, no? ¿Qué escandalera? Lo dijo Kast. Kast pretende
y minimiza la labor del Congreso, un Congreso que, entre otras cosas, aprueba la ley de presupuesto de la Nación. Tampoco dijo que la quería labor gobernar por decreto, parlamentaria. senadora. Solo para hacer la corrección. Bueno, pero ¿y qué es lo que dijo? No, dijo que aquí las facultades presidenciales son bien extensas y habló de las facultades legales y que el Congreso no es tan relevante. En rigor, no dijo que quería gobernar habló de los requisitos legales. Por eso, pero no dijo que por la quería vía gobernar por decreto. podría gobernar. No, pero solo va a decir, porque bueno, quien dijo que iba a gobernar por decreto es Milei y quien ha gobernado por decreto es él y Trump. No es lo mismo que dijo Kast, hay un matiz. No es lo mismo, pero es igual como dice Silvio Rodríguez. Porque la verdad es que cuando uno habla de resquicios legales, de aplicar leyes que no son aplicadas y que le va a buscar el resquicio y que va a gobernar vía administrativa, eso es vía decreto. O sea, ¿usted no le cree lo que dijo José Antonio Kast? Decreto. No le cree lo que dijo José Antonio Kast. ¿Qué no le creo de qué? Porque usted dice no es lo mismo, pero es igual. Él no ha dicho que quería gobernar por decreto. Él dice que el Congreso es relevante, pero no tanto como se cree. Y agregó que había que revisar las leyes, que las leyes tenían muchos resquicios y que podía hacerse mucha de la gobernanza vía administrativa. Él hoy día, en la reunión con la CPC que tuvo anteayer el Matei, que va a tener Janet Jara, él dijo... de hecho, dio una explicación. Dijo, nunca he señalado algo distinto de respetar la ley y las constituciones y dice aplicar las leyes. Es la respuesta de Kast. Si usted no le cree, ya evidentemente es un tema entre usted y Kast. Iván, usted está defendiendo a Kast. No, ¿cómo se le puede ocurrir? Yo le estoy diciendo lo que acaba de señalar. Bueno. Disculpe, es que yo no estoy defendiendo a Kast. Yo le estoy diciendo lo que él señaló, que es distinto. Iván Núñez, periodista de Televisión Nacional de Chile, sí, la televisión de todos nosotros, trata de verbalizar el discurso de José Antonio Kast. Lo excusa, lo normaliza, ese discurso autoritario, ya que no dijo, según Núñez, que íbamos a gobernar por decreto. Ese tema del literarismo del periodismo es una forma de no ejercer la profesión de forma seria y precisa, trabajando con el lenguaje, que es la herramienta del periodismo. Lo que dijo Kast fue gobernar usando todas las atribuciones del Ejecutivo, ya que el Congreso no es tan importante como se piensa. ¿Y cuáles son las principales atribuciones del Ejecutivo? La mayor es el decreto. Nuestro país tiene decretos ley tan extensos en nuestra legislación que ha sido imposible erradicarlos. La única forma son nuevas leyes que dejan sin efectos los decretos ley. Los decretos ley es parte de la actividad del Ejecutivo cuando el Estado democrático ha sido suspendido, cuando el Congreso no funciona, cuando hemos tenido periodos de ingobernabilidad en el país o cuando estuvimos en la dictadura militar. Entonces, ¿qué propone Kast? Él propone gobernar mediante los decretos con fuerza de ley, examinando todas las atribuciones del Ejecutivo dentro de la ley para gobernar con decretos y así ignorar al Congreso. Entonces, volvamos a la normalización del discurso autoritario en Chile. Los medios justifican las acciones y el discurso autoritario neofascistoide de Kast y republicanos. Los medios lo hacen siempre mostrando violencia, emigración ilegal, criminalidad desbordada en las calles, la inseguridad, vivir enrejados, nadie sale a la calle después de cierta hora. Eso nos muestra la televisión y lo que escuchamos en las radios. El discurso de Kast entonces calza justo con el discurso de los medios, que sembraron el miedo, y llegan los republicanos de Kast con sentido de urgencia a gobernar en un estado de emergencia. ¿Y qué pasa con la democracia? Bueno, la democracia es una estructura que requiere la confianza ciudadana de sus instituciones, la policía, salud, educación, confianza en el Estado e instituciones para que nos resguarde siempre. Además, tenemos en nuestra memoria, nuestro disco duro, el discurso de Pinochet, que está en boca de todos los chilenos. Que todos los políticos son malos, que lo único que hacen es hablar y hablar y hablar y no resuelven nada.
viven para la política y por la política. No actúan, además roban. Ese es el discurso de Augusto Pinochet Ugarte, quien desde 1973 en adelante lo hizo. Es un discurso normalizado e internalizado en los chilenos. Ahora ese discurso de la desconfianza en la democracia es fundamental, porque según todos, nadie dice nada. Pero todos piensan que la política es sucia. ¿Y quién lo dice? Todos lo dicen. No, no es todo. Se llama Pinochet y todos replican el discurso de Pinochet. Y Kast viene a poner punto final, a poner orden en un estado de emergencia, gobernando con urgencia. Vamos al break y volvemos con el segundo bloque del podcast. Soy Jorge Garretón. Te regreso en el episodio 54 del podcast más 569. Vamos a otro tema muy chocante. Barbarie, salvajismo, sodomía, tortura, violación de los derechos humanos en Avellaneda, Buenos Aires, Argentina. Los relatos de los hinchas de Universidad de Chile que fueron a ver y alentar a su club jugar contra Independiente de Avellaneda por la Copa Sudamericana habla de graves y severas violaciones a los derechos humanos de los hinchas por parte de las autoridades del Estado argentino la noche del miércoles 20 y jueves 21 de agosto. No hay duda alguna que hinchas de la Universidad de Chile, los llamados barras brava de la hinchada azul, cometieron actos vandálicos y agresión al público de Independiente. Pero lo ocurrido después de esos incidentes entre barras bravas obligó a la suspensión del partido. Tras el término temprano del encuentro vino la debacle, la vulneración de los derechos de los hinchas chilenos por parte de la autoridad policial argentina. Tanto así que el presidente de la República, Gabriel Boric, calificó esto como un asunto de Estado, ya que despachó al embajador José Antonio Viera Gallo a velar por los intereses e integridad de los chilenos detenidos por la policía y saber el estado de salud de los muchos compatriotas víctimas de actos irracionales de violencia que se encontraban siendo atendidos de urgencia por los hospitales locales. Usualmente es el cónsul o su equipo consular encargado de velar por la integridad legal o salud de nuestros compatriotas que se encuentran en aprietos. En este caso, el presidente elevó estos incidentes de barbarie a un tema de Estado. El embajador Viera Gallo recibió testimonios desde las cárceles donde estaban detenidos nuestros compatriotas quienes denunciaban violación a sus derechos humanos. Tanto así que el presidente Boric no tardó en ordenar que el ministro del Interior Álvaro Elizalde viajase a la brevedad para reunirse con su par argentina, en particular la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Las acciones del Estado permitieron que nuestros compatriotas regresasen, los detenidos por la policía argentina y sometidos a vulneración de sus derechos humanos, que estuviesen de regreso en el país el mismo día viernes. Ellos describieron el trato vejatorio en comisarías de la policía de la provincia de Buenos Aires, incluso de sadismo por la misma policía, además de actos indignos de la dictadura de Nayib Bukele en El Salvador, de ponerlos en cuclilla con las manos atrás, en la nuca. Aparte de la vulneración y vejación de sus derechos humanos de nuestros compatriotas, ellos vieron como a la policía argentina les robó zapatillas, ropa, dinero, celulares. Sin duda, el actuar del presidente Boric al elevar esta barbarie en Avellaneda a un tema de Estado permitió que todo acabase a la brevedad. Los momentos de terror, de pánico, vejación, vulneración de derecho por parte de la policía, junto con la barbarie irracional de los barristas bravos, criminales organizados de Independiente de Avellaneda contra compatriotas de la cual fueron víctimas quienes esperaban salir del estadio una vez que se calmase todo.
Al Estado de Chile, según dijo el presidente Boric, se va a exigir mediante la vía jurídica la reparación judicial por la vulneración de derecho, fundamentalmente la vulneración de derecho por parte de los agentes del Estado argentino y por la vía criminal contra los bárbaros que masacraron a nuestros compatriotas. Eso es un paso que llevó adelante nuestro gobierno. Ahora esa misma capacidad para defender los derechos de nuestros connacionales en Argentina debe ser aplicado en nuestro país. En particular, las barras bravas deben desaparecer. No más garra blanca, los de abajo, cruzados y un largo, etcétera, etcétera, etcétera. Los hinchas de Universidad de Chile, los hinchas de las barras bravas, de Colo-Colo, de Católica, de Wanderers, de Coquimbo, de Everton y un largo, etcétera, son en el fondo piños o grupos anárquicos sin orden alguno. Aquí hablamos también de soldados narcos, por no decir integrantes del narcotráfico organizado. Es tiempo que el gobierno, o mejor dicho, el Estado, acabe con esta relación de los barristas y los clubes de fútbol. Hay que acabar con los banderazos. No es posible que a las 9 de la noche, un día sábado en Viña del Mar, en calle Libertad con 6 Norte, un grupo de hinchas de Colo-Colo detonen fuegos artificiales en la calle, cortando el tránsito, obligando a carabineros a repeler estas acciones violentas de agresión contra la comunidad. Hay que cortar la relación barrista con la cultura narco, presuntamente llamada cultura urbana. Las leyes deben ser aplicadas. Los barristas deben ser vistos como asociación ilícita destinada al crimen mediante extorsión a futbolistas y clubes. Hay que determinar si los clubes tienen relación directa o encubierta con las barras y ser considerados como parte del crimen organizado. Hay que acabar con los trapos, lienzos en los estadios, con los objetos de animación, acabar con los fuegos de artificio o bombas de estruendo, ya que son elementos ilegales parte de la ley de control de armas, y esto debe ser perseguido y castigado tal como corresponde. Además, la ANFP debe ser separada de la federación. El IND debe forzar a la federación a exigir que el deporte formativo, el fútbol, sea debidamente financiado con los fondos que el IND tiene destinado para el fútbol joven y que no sea administrado por las sociedades privadas de los clubes, mientras no demuestren que son capaces de hacerlo. Las entradas deben ser vendidas por asiento, nombre, RUT y biometría asociada a la entrada para acabar con entrada de estos indeseables barristas que han matado nuestro deporte más popular. A quienes tienen prohibición de ingresar al estadio el día del partido deben ir a la comisaría de su sector y estar ahí las 2 horas del partido. Debemos copiar a rajatabla lo que hizo Inglaterra con las adaptaciones propias del hoy, pero debemos implementarlo para recién pensar en que la familia vuelva al deporte, tal como ocurre con la selección o eventos internacionales como los Juegos Panamericanos. Esta es mi opinión formada, la mía, en base a mi experiencia como periodista cubriendo el deporte profesional en otras latitudes y competiciones FIFA. En particular, también fundada en la visión del periodismo deportivo especializado chileno. Es tiempo de ponerse los pantalones largos y acabar con la mano indiferente del Estado. Llegamos al cierre de este episodio 54 del podcast. Soy Jorge Garretón. Como nos escuchas en YouTube o Spotify, te invito a dar like, comentar, suscribirte y compartir para seguir creciendo este medio opinante en política y economía. Estamos en todas las redes sociales como +569 Podcast. En TikTok estamos a diario con un corto de 3 minutos con la nota más relevante del día. Visítanos en TikTok como Podcast +569. Además tenemos shorts o cortos en YouTube. Que tengan una buena semana. Nos vemos el día viernes, el último día hábil del mes de agosto.
Así llegamos al final de esta edición de Más 569, el podcast, producido, editado y presentado por quien les habla, Jorge Garretón. La música que acompaña el podcast es cortesía de Edgardo Moreno. La música acompañada en la presentación y salida de este podcast lleva el nombre de Too Cold del álbum Drips. El tema que acompaña los intermedios es el tema Rumba Courage del álbum Canciones. Para escuchar la música de Edgardo Moreno, los invito a visitar bandcamp.com y buscar por Edgardo Moreno. El arte que acompaña este podcast es del artista Alejandro Balbontín. Lo encuentras en alejandrobalbontin.com. Para mayor información, contáctate en nuestras plataformas en Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter X o en TikTok. Por mail puedes escribirnos a podcast+569@gmail.com.